Los suelos de mármol de una torre tecnológica brillaban bajo las intensas luces fluorescentes mientras David Mueller agarraba el mango de su fregona, escuchando la voz de Elena Hoffman cortar el aire matutino. El jefe de limpieza, Vine D., se burlaba de su asistente Close, quien gesticulaba hacia David con sus dedos envueltos en diamantes. El multimillonario director ejecutivo no tenía ni idea de que el conserje con mono gris entendía cada cruel sílaba alemana. Su risa resonaba en las paredes impolutas mientras destrozaba explicaciones de computación cuántica a los inversores por el altavoz. La mandíbula de David se tensaba con cada error técnico que lo quemaba como ácido. Luego, enderezó la voz, cortando la arrogancia de Elena como una cuchilla. El vestíbulo quedó en silencio. El teléfono de Elena casi se le resbala de la mano con manicura mientras miraba al hombre que acababa de comparar con un perro. Lo que sucediera a continuación destrozaría todo lo que esta magnate tecnológica creía saber sobre el poder, el respeto y el misterioso conserje que limpiaba su imperio multimillonario. La máscara de Elena, perfectamente serena, se quebró como hielo fino bajo presión. Los inversores alemanes al otro lado de su teléfono también guardaron silencio, esperando su respuesta a la corrección que acababa de exponer su ignorancia. Close arrastró los pies nerviosamente, con la tableta apretada contra el pecho como un escudo. David volvió a limpiar con deliberada calma, pero Elena pudo ver la serena dignidad en sus movimientos, la precisión que denotaba algo mucho más allá del trabajo de limpieza. Su mente corría frenéticamente, intentando procesar lo que acababa de suceder. Los pasajeros matutinos que cruzaban el vestíbulo parecían moverse a cámara lenta mientras ella luchaba por recuperar la compostura. ¿Dónde? ¿Dónde está Sinki?, susurró Elena en alemán, su voz apenas audible por encima del zumbido del sistema de ventilación del edificio. David levantó la vista de su trabajo, mirándola a los ojos con una mirada firme que no reflejaba ni ira ni triunfo, solo una profunda tristeza que le revolvió el estómago. Alguien que una vez mereció respeto y tal vez lo vuelva a merecer. Las palabras flotaban en el aire como humo, y Elena sintió un temblor en lo profundo de su pecho, un incómodo reconocimiento de que acababa de revelar más sobre sí misma que sobre él. Close se aclaró la garganta con vacilación, mirando a su jefe y al conserje, que acababa de demoler su presentación técnica con una sola frase. Los inversores alemanes empezaban a murmurar entre ellos por el altavoz del teléfono, su confusión era evidente incluso a través de la diminuta conexión. Las manos de Elena temblaban ligeramente al llevarse el teléfono al oído, forzando su voz a adoptar su habitual tono autoritario. Caballeros, les pido disculpas por la interrupción. Permítame aclarar las especificaciones técnicas que discutimos. Pero incluso mientras hablaba, sentía la presencia de David como un peso en su visión periférica. Su silenciosa competencia contrastaba marcadamente con su repentina autoridad vacía. David empujó su carrito hacia el ascensor, con movimientos económicos y decididos. Elena lo observó alejarse, fijándose en detalles que nunca antes se había molestado en observar. La forma en que sostenía los hombros denotaba educación, una confianza desgastada pero no del todo destruida. Sus manos, aunque ásperas por los productos de limpieza, se movían con la precisión de alguien acostumbrado al trabajo delicado. Había algo en su porte que le recordaba incómodamente a su propio padre, un brillante ingeniero que había valorado el conocimiento por encima del estatus. La comparación le oprimió el pecho con una emoción que no podía identificar. La mañana transcurrió con normalidad mecánica, pero Elena se encontró incapaz de concentrarse en el interminable torrente de reuniones y llamadas que llenaban su agenda. Close notó su distracción, lanzándole miradas preocupadas y recordándole amablemente sus próximas citas. Pero la mente de Elena volvía una y otra vez a esos breves momentos en el vestíbulo, repasando las palabras de David y el silencio devastador de su corrección. Había construido su imperio asumiendo que la inteligencia y el éxito eran sinónimos, que su riqueza demostraba su superioridad. Ahora, un hombre con un mono gris había sacudido esos cimientos con un puñado de palabras en alemán. Al mediodía,
La curiosidad de Elena se había transformado en obsesión. Se encontraba inventando excusas para caminar por las zonas donde David podría estar trabajando, viéndolo reabastecer los armarios de suministros o fregar los suelos de la sala de conferencias. Cada vez que lo veía, notaba nuevos detalles que cuestionaban su evaluación inicial. La forma en que organizaba sus suministros sugería un pensamiento sistemático. Su interacción con los demás miembros del personal era cortés pero reservada, profesional, de una manera que denotaba su experiencia previa en entornos corporativos. Se movía por el edificio como alguien que entendía sus ritmos, que pertenecía allí de maneras que iban más allá de su puesto actual. Durante su hora de almuerzo, Elena hizo algo que nunca había hecho. Accedió a la base de datos de empleados del edificio en busca de información sobre David Mueller. El archivo era sorprendentemente escaso, y solo contenía información básica sobre el empleo. Información de contacto y de emergencia. Sin historial laboral previo, sin formación académica, sin referencias más allá del mínimo requerido para la contratación. Era el tipo de perfil deliberadamente vacío que sugería a alguien con algo que ocultar o a alguien que lo había perdido todo y necesitaba empezar de cero. El misterio acentuó su fascinación y la creciente sensación de haber cometido un terrible error. Las reuniones de Elena por la tarde se prolongaban con una lentitud insoportable. Se encontró mirando su reloj repetidamente, contando las horas hasta que el edificio se vaciara y pudiera tener otra oportunidad de encontrarse con David. Su asistente, Klaus, notó su distracción y le sugirió que quizás debería considerar reprogramar algunas de sus citas, pero Elena no podía explicar la energía inquieta que se había apoderado de ella, la necesidad de entender quién era realmente David Mueller y por qué su simple corrección la había afectado tan profundamente. Los informes trimestrales sobre su escritorio permanecieron intactos, mientras miraba por la ventana de su oficina, viendo cómo el horizonte de Denver se difuminaba en el calor de la tarde. La oportunidad llegó a las 6 de la tarde, cuando la mayoría de los ocupantes del edificio ya se habían marchado a sus casas en las afueras y a cenar con sus familias. Elena encontró a David en la sala de conferencias del piso 42, limpiando metódicamente la enorme mesa donde había recibido a los inversores alemanes a principios de esa semana. La sala estaba tenuemente iluminada, las sombras se acumulaban en los rincones, y el silencio se sentía diferente a la tensa tensión del encuentro matutino. Esta vez, Elena se acercó con algo parecido al respeto, aunque el orgullo aún le mantenía la espalda erguida y la voz controlada. «Necesito saber quién es usted», dijo Elena en inglés, con su habitual tono autoritario suavizado por una genuina curiosidad. David continuó su trabajo sin levantar la vista, moviendo el paño en círculos constantes sobre la superficie pulida. «Soy alguien que limpia esta mesa todos los martes por la noche, Fra Hoffman. Nada más complicado que eso». Su inglés tenía la misma precisión que su alemán, educado y articulado de maneras que la hicieron sentir una opresión en el pecho al reconocerlo. Había una historia aquí, una caída en desgracia, que resonaba con miedos que nunca había reconocido sobre su propia precaria posición en la cima. Elena se acercó, sus tacones repiqueteando contra el suelo de mármol en la sala de conferencias vacía. Corregiste mi explicación del entrelazamiento cuántico esta mañana. Ese no es el conocimiento de un conserje. Las manos de David se detuvieron por un momento antes de reanudar su cuidadoso trabajo, y Elena vislumbró algo que podría haber sido dolor reflejando en sus rasgos. El conocimiento es como la memoria muscular, dijo en voz baja. No desaparece solo porque tus circunstancias cambien. A veces es lo único que queda cuando todo lo demás desaparece. La confesión se cernió entre ellos como un puente, y Elena sintió que pisaba terreno incierto. Había construido su vida asumiendo que el éxito era permanente, que el logro creaba una fortaleza inexpugnable contra el fracaso y la pérdida. Pero la presencia de David sugería una verdad diferente, una que hizo que su cómoda visión del mundo se sintiera repentinamente frágil. «¿Qué te pasó?», preguntó, con la voz apenas por encima de un susurro.
La pregunta la sorprendió por su vulnerabilidad, revelando una preocupación genuina que le resultaba extraña e incómoda. David dejó el paño de limpieza y la miró directamente por segunda vez ese día. En la penumbra de la sala de conferencias, su rostro mostraba la dignidad curtida de alguien que había sobrevivido a pérdidas que ella no podía imaginar. La vida pasaba, Fra Hoffmann. Lo mismo que le podía pasar a cualquiera. Sin importar lo segura que creyera ser su posición. Sus palabras no transmitían amargura, solo una silenciosa aceptación que hizo que la garganta de Elena se encogiera con una emoción inesperada. Lo siguiente la mañana trajo una nueva dinámica a sus encuentros. Elena se encontró llegando temprano a la oficina, programando su entrada para que coincidiera con la rutina de limpieza matutina de David. Se dijo a sí misma que era coincidencia, pero Klaus notó el cambio en su horario y le preguntó si había nuevas citas que requirieran su llegada anticipada. Elena esquivó sus preguntas, reacia a admitir que buscaba deliberadamente contactar con el personal de limpieza del edificio. La verdad le parecía demasiado complicada y demasiado reveladora de necesidades que no quería reconocer. David pareció percibir su creciente atención y comenzó a modificar su propio horario para evitar el contacto prolongado. Desaparecía en los armarios de suministros cuando la veía acercarse, tomaba diferentes rutas por el edificio y mantenía una distancia profesional cuando la interacción era inevitable. Su evasión solo intensificó la curiosidad de Elena y su creciente sensación de que se había encontrado con alguien cuya historia podría cambiar su comprensión del éxito y el fracaso. El juego del gato y el ratón que desarrollaron se sintió frustrante y extrañamente íntimo. El jueves por la mañana, la paciencia de Elena finalmente se agotó. David se agazapó en el armario de suministros del piso 38, bloqueándole la salida con su cuerpo y su determinación. No puedes evitarme para siempre, dijo, con la voz llena de autoridad que usaba en las negociaciones de la sala de juntas. Sé que no eres quien finges ser. David tensó la mandíbula, y por un instante vio un destello del hombre que debía haber sido antes de que las circunstancias lo redujeran a un mono gris y productos de limpieza. Soy exactamente quien parezco ser, Fra Hoffmann. Alguien que necesita este trabajo para mantener a su familia. La mención de la familia pilló a Elena con la guardia baja, añadiendo otra capa al misterio que intentaba resolver. ¿Tienes hijos?, preguntó, suavizando el tono a pesar de su esfuerzo por mantener el control de la conversación. La expresión de David cambió, revelando una ternura que transformó todo su rostro. Un hijo de 8 años. Él es la razón por la que hago este trabajo, la razón por la que me trago el orgullo y acepto cualquier empleo que encuentro. La explicación golpeó a Elena como un puñetazo, obligándola a afrontar la realidad de la desesperación económica que nunca había experimentado personalmente. Elena retrocedió, dándole espacio a David para que se marchara, pero su mente estaba llena de nuevas preguntas y descubrimientos incómodos. La imagen de David como un padre devoto le dificultaba comprender su situación y su propio comportamiento hacia él. Se había burlado de un hombre que sacrificaba su dignidad para mantener a su hijo, alguien cuyo amor se manifestaba en el trabajo humillante que ella había usado para menospreciarlo. Reconocer su crueldad se le asentó en el estómago como una piedra, pesada e indigesta. Esa tarde, Elena tomó una decisión que la sorprendió incluso a ella misma. Llamó a su investigador privado, un profesional discreto al que contrataba ocasionalmente para que investigara los antecedentes de posibles socios comerciales. Necesito que investigues a alguien por mí, dijo, proporcionando el nombre completo y el empleo de David. Información. Quiero saberlo todo sobre sus antecedentes, su educación, su empleo anterior y que lo llevó a su situación actual. El investigador prometió resultados en 48 horas y Elena sintió una mezcla de anticipación y culpa por la invasión de Pete Vivacy que estaba encargando. El viernes trajo un acontecimiento inesperado que cambió el rumbo de la investigación de Elena. A las 3:30 de la tarde, un niño pequeño apareció en el vestíbulo de Tech Spire. Llevaba la mochila colgada del hombro y el rostro radiante por la anticipación de la libertad del fin de semana.
Elena observó desde el entrepiso cómo David salía de un pasillo de servicio. Su actitud se transformó por completo al ver al niño. El hombre, que parecía reservado y reservado, se transformó en alguien cálido y abiertamente cariñoso, con el rostro iluminado por una sonrisa que dejó a Elena sin aliento. Observó su interacción con creciente fascinación y algo que podría haber sido envidia. David se arrodilló a la altura del niño, escuchando atentamente mientras Tommy le contaba su día en la escuela. Con gestos animados y un entusiasmo contagioso. El amor entre padre e hijo era evidente en cada gesto, en cada risa compartida, en cada suave corrección que David ofrecía cuando la narración de Tommy se volvía demasiado exuberante. Elena se encontró pensando en su propia infancia, en la eficiencia corporativa que había caracterizado su relación con sus padres adictos al trabajo. Tommy notó que Elena observaba desde el entrepiso y saludó con la natural amabilidad de la infancia. «¿Esa señora es tu jefa, papá?», preguntó con una voz que se oyó claramente a través de la acústica del vestíbulo. David miró a Elena con expresión cuidadosamente neutral. «Es la directora ejecutiva de la empresa propietaria de este edificio, hijo. Una persona muy importante». El respeto en su voz hirió a Elena más que la burla, resaltando la generosidad de espíritu que no había logrado reconocer ni corresponder. Elena bajó las escaleras lentamente, arrastrada por impulsos que no comprendía del todo. Al acercarse, Tommy se colocó ligeramente detrás de su padre, repentinamente tímido ante la autoridad adulta. Pero su curiosidad la venció. Su reserva, y miró alrededor de las piernas de David con ojos brillantes e inteligentes que le recordaron dolorosamente a Elena a sí misma de joven. «¿Qué es un director ejecutivo?», preguntó Tommy, y Elena se encontró agachándose a su altura, algo que nunca había hecho con ningún niño. «Un director ejecutivo es alguien que toma decisiones para una empresa», explicó Elena, sorprendida por la dulzura en su propia voz. «Yo decido en qué proyectos trabajamos y cómo gastamos nuestro dinero». Tommy lo consideró seriamente, con la cabeza inclinada en concentración. «Eso suena a mucha responsabilidad», dijo solemnemente. «Papá dice que la responsabilidad es lo que hace madurar a la gente». La simple sabiduría de su observación golpeó a Elena con una fuerza inesperada, recordándole que la responsabilidad se extendía más allá de los márgenes de beneficio y los precios de las acciones para incluir el trato a otros seres humanos. David puso una mano protectora sobre el hombro de Tommy, su lenguaje corporal sugiriendo la disposición a proteger a su hijo de el daño que Elena podría representar. El gesto decía mucho sobre sus experiencias pasadas con figuras de autoridad y su aprendido hastío de quienes tenían poder sobre su sustento. Elena sintió el peso de esa desconfianza y la reconoció totalmente justificada dado su comportamiento a principios de semana. Se había convertido exactamente en el tipo de persona de la que un padre vulnerable necesitaría proteger a su hijo. El fin de semana transcurrió lentamente para Elena, lleno de obligaciones sociales y cenas de negocios que cada vez se sentían más vacías y sin sentido. Se encontró pensando en David y Tommy, imaginando sus modestas actividades de fin de semana y sintiendo envidia de su evidente conexión. Su ático, con sus muebles de diseño y sus espectaculares vistas, se sentía frío y vacío en comparación con la calidez que había presenciado entre padre e hijo. El contraste la obligó a examinar aspectos de su vida que nunca antes se había cuestionado. El lunes por la mañana llegó el informe del investigador, una gruesa carpeta que contenía las respuestas que Elena había estado buscando. Mientras leía, su comprensión de David Mueller experimentó una transformación completa. El hombre del que se había burlado, tildándolo de conserje sin estudios, tenía un doctorado en ingeniería eléctrica del MIT y experiencia especializada en computación cuántica y diseño de semiconductores. Su puesto anterior había sido el de director senior de investigación en Quantum Dynamics, una contratista de defensa, donde dirigió un trabajo pionero sobre aplicaciones militares de la tecnología cuántica. El informe detallaba la caída en desgracia de David con precisión clínica. 3 años antes,
Había descubierto que Quantum Dynamics vendía en secreto sus diseños de procesadores cuánticos a gobiernos extranjeros para su uso en sistemas de vigilancia dirigidos a la población civil. Cuando David amenazó con exponer las ventas ilegales, la empresa respondió destruyendo su carrera mediante una campaña coordinada de sabotaje profesional. Los honorarios legales de la lucha contra la empresa lo llevaron a la quiebra, y su esposa, María, murió de cáncer durante el estrés de la demanda. Sus facturas médicas consumieron el resto de sus bienes. Elena dejó el informe a un lado, con las manos temblorosas por el peso de lo que había aprendido. El hombre al que había comparado con un perro era en realidad uno de los mayores expertos mundiales en la tecnología clave de su propia empresa. Su situación actual no se debía a un fracaso ni a una incompetencia, sino a una valentía moral que le había costado todo. La ironía era devastadora e ineludible. Se había burlado de alguien cuya integridad superaba con creces la suya, cuyo sacrificio había estado motivado por principios que decía respetar, pero que nunca se habían puesto a prueba. La revelación exigía actuar, pero Elena se sintió paralizada por la magnitud de su error y la complejidad de las posibles soluciones. Ofrecerle a David un puesto en su empresa le parecía inadecuado y potencialmente insultante, dado lo que ahora entendía de sus antecedentes y las razones de su situación actual. Había elegido los principios morales por encima del progreso profesional, aceptando la pobreza antes que comprometer su ética. Su riqueza y éxito, basados en parte en las mismas tecnologías moralmente cuestionables que David había rechazado, de repente se sentían manchados y sin sentido. El martes por la mañana, Elena esperaba en el vestíbulo antes del amanecer, decidida a confrontar a David con su nuevo conocimiento, y de alguna manera, comenzar a expiar su comportamiento. Cuando él llegó para su turno de mañana, ella dio un paso al frente con una vacilación inusual. El informe del investigador, apretado en sus manos como evidencia de su propio fracaso moral, dijo en voz baja, usando su título oficial por primera vez. Sé quién eres. Sé lo que te pasó. El rostro de David palideció, luego se endureció con algo cercano a la ira. ¿Qué te da derecho a investigar mi vida privada?, preguntó en voz baja, pero con una autoridad inconfundible. Por primera vez desde su primer encuentro, Elena se sintió realmente intimidada por su presencia, reconociendo la fuerza de personalidad que una vez había dirigido a ricos equipos de búsqueda y presupuestos millonarios. El hombre del mono gris había cedido momentáneamente el paso al brillante científico que había sido, y Elena se encontró luchando por mantener la compostura. Tenía que saberlo, dijo Elena, perdiendo por completo su habitual confianza. Tenía que entender por qué me corregiste. Como sabías del entrelazamiento cuántico. No podía dejarlo pasar. David tensó la mandíbula y Elena vio el esfuerzo que le costaba mantener su actitud profesional. Y ahora que lo sabes, ¿qué piensas hacer con esa información? ¿Usarla para humillarme aún más? ¿Amenazar mi empleo aquí? El dolor en su voz atravesó las defensas de Elena, obligándola a afrontar la crueldad de sus actos y sus posibles consecuencias. Elena negó con la cabeza frenéticamente, desesperada por comunicar su genuino remordimiento y su creciente respeto. Quiero disculparme, dijo, con las palabras extrañas e inadecuadas. Quiero entender como alguien con tus antecedentes. Determinó aquí y qué puedo hacer para ayudar. David rió con amargura, el sonido áspero en el vestíbulo vacío. ¿Ayuda? ¿Quieres ayudar al hombre que comparaste con un perro entrenado, al conserje cuyos conocimientos técnicos descartaste como imposibles? Las semanas siguientes establecieron un nuevo patrón de interacción entre Leyanena y David, marcado por una conversación cautelosa y una comprensión mutua gradual. Elena se encontró buscando su opinión sobre asuntos técnicos, inicialmente como una forma de disculpa, pero cada vez más porque realmente valoraba su experiencia. David se mantuvo cauteloso, pero comenzó a compartir ideas que mejoraron varios de los proyectos de su empresa. Sus contribuciones se hicieron anónimamente para proteger la reputación de ambos. La colaboración clandestina se sintió a la vez sanadora y peligrosa,
desafiando las rígidas jerarquías que regían su mundo profesional. La presencia de Tommy continuó complicando y humanizando su relación. El chico comenzó a visitar la oficina con más frecuencia, su alegre aceptación de Eleyanena derribando gradualmente sus barreras emocionales cuidadosamente construidas. Ella se encontró esperando con ansia sus preguntas sobre negocios y tecnología. Su inocente curiosidad le recordaba su propia fascinación infantil por el trabajo de ingeniería de su padre. A través de Tommy, Elena comenzó a comprender la profundidad del sacrificio de David y el coraje diario necesario para mantener la dignidad en circunstancias que habrían destrozado a hombres inferiores. El gran avance se produjo un jueves por la noche cuando Elena descubrió a David trabajando hasta tarde en el laboratorio de investigación, revisando las especificaciones del procesador cuántico que su equipo había tenido dificultades para comprender. Estaba de pie frente a una pizarra blanca llena de ecuaciones, con movimientos seguros y precisos mientras realizaba cálculos complejos. Por un momento, Elena olvidó sus respectivas posiciones y solo vio una mente brillante ocupada con material desafiante, el hábitat natural de alguien nacido para resolver problemas imposibles. «Estás trabajando en este proyecto de Múnich», Elena observó, entrando en el laboratorio sin su anuncio habitual. David se giró, sorprendido, pero no a la defensiva, con el rostro enrojecido por la emoción del compromiso intelectual. «El enfoque de tu equipo sobre la decoherencia cuántica es fundamentalmente defectuoso», dijo, sus instintos profesionales prevaleciendo sobre la cautela personal. «Estás intentando, para resolver el problema equivocado, razón por la cual sus tasas de error siguen siendo inaceptablemente altas». Elena se acercó a la pizarra, estudiando ecuaciones que representaban meses de trabajo de sus ingenieros mejor pagados. «Muéstrame», dijo simplemente, ofreciéndole el marcador con un gesto que reconocía su experiencia. Durante las siguientes 2 horas, trabajaron juntos como iguales. David explicaba los fundamentos teóricos mientras Elena aportaba ideas prácticas sobre las limitaciones de fabricación y los requisitos del mercado. La colaboración se sintió natural y estimulante, recordándole a Elena por qué originalmente se había sentido atraída por la tecnología en lugar de la pura gestión empresarial. A medida que su relación laboral se profundizaba, Elena comenzó a comprender el alcance total de lo que David había perdido y por qué su sacrificio había sido necesario. La tecnología de vigilancia cuántica que se había negado a desarrollar ahora estaba siendo utilizada por gobiernos autoritarios para monitorear y reprimir a sus propios ciudadanos exactamente como él había predicho. Su postura moral le había impedido beneficiarse de la opresión, pero también había asegurado que otros desarrollaran tecnologías similares sin sus limitaciones éticas. Esta comprensión obligó a Elena a examinar sus propias las prácticas y asociaciones de la empresa con una honestidad incómoda. Techpire tenía contratos con varios gobiernos cuyos historiales en materia de derechos humanos eran, en el mejor de los casos, cuestionables, lo que les proporcionaba capacidades de vigilancia que podían utilizarse contra civiles inocentes. Las ganancias de estos contratos financiaban su estilo de vida y los salarios de sus empleados, creando una complejidad moral que David había decidido rechazar a un enorme coste personal. Elena tomó su decisión un viernes por la mañana, convocando una reunión de emergencia con su junta directiva para anunciar la rescisión inmediata de todos los contratos de vigilancia con regímenes autoritarios. La decisión costaría a Techpire millones en ingresos y potencialmente dañaría las relaciones con importantes clientes. Pero a Elena le importaba más la opinión de David que las ganancias de sus accionistas. La conversación fue difícil y acalorada, con varios miembros de la Junta cuestionando su juicio y exigiendo justificaciones detalladas para el repentino cambio de política. Al concluir la reunión de la Junta, Elena buscó a David para informarle de su decisión. Lo encontró en el área de juegos infantiles que Techpire mantenía para las familias visitantes, sentado en una pequeña silla de plástico, mientras Tommy construía elaboradas estructuras con coloridos bloques. La escena le pareció a Elena conmovedora y absurda a la vez. Este brillante científico, reducido a cuidar niños los fines de semana en un parque corporativo. Pero el rostro de David,
Solo mostraba satisfacción y amor, su atención. Estaba completamente concentrado en los esfuerzos creativos de su hijo. He rescindido nuestros contratos de vigilancia, anunció Elena sin preámbulos. Su habitual estilo de comunicación corporativa de repente le pareció inapropiado en el ambiente lúdico. David levantó la vista bruscamente, con una expresión que oscilaba entre la sorpresa, la comprensión y algo que podría haber sido orgullo. Eso le costará a tu empresa unos ingresos significativos, observó con tono neutral, pero mirada atenta. Elena se sentó en otra silla pequeña, ignorando lo absurdo de mantener una conversación de negocio seria en una habitación diseñada para niños. Algunos costos valen la pena, dijo, mirando directamente a David a los ojos. Me enseñaste que hay cosas más importantes que los márgenes de beneficio. Tommy levantó la vista de sus bloques, percibiendo la tensión adulta, pero sin comprender su origen. Papá, ¿está triste la amable señora por algo?, preguntó con la franqueza de la infancia. La expresión de David se suavizó al mirar a su hijo y luego a Elena. No, Tommy. Creo que está aprendiendo algo importante sobre lo que significa tomar buenas decisiones. La amable corrección contenía matices de significado que Elena apenas comenzaba a comprender, lecciones sobre integridad y sacrificio que su formación empresarial nunca había abordado. La transformación de su relación se aceleró tras el cambio de política de Elena, pasando del respeto cauteloso a algo cercano a la amistad. David comenzó a acompañar a Elena en sus pausas ocasionales para el café. Sus conversaciones abarcaban desde discusiones técnicas hasta reflexiones personales sobre el éxito, el fracaso y la compleja relación entre la ambición y la moral. Elena descubrió que la inteligencia de David iba mucho más allá de su experiencia técnica, abarcando la filosofía, la literatura y la sabiduría que surge al sobrevivir a una pérdida profunda con la dignidad intacta. La presencia de Tommy seguía sirviendo de puente entre sus diferentes mundos. Sus inocentes preguntas obligaban a ambos adultos a examinar sus suposiciones y explicar sus decisiones en términos que un niño pudiera entender. Elena se sintió realmente atraída por el chico, apreciando su curiosidad y su inconsciente capacidad para encontrar alegría en los placeres sencillos. A través de Tommy, comenzó a comprender lo que se había estado perdiendo en su incansable búsqueda de logros profesionales. El clímax de su relación llegó una noche, cuando Elena encontró a David llorando en silencio en la sala de conferencias vacía donde habían hablado por primera vez en privado. Tommy había sido hospitalizado ese mismo día por apendicitis, y la compostura que David mantenía con tanto cuidado finalmente se había quebrado bajo el peso de la preocupación y la impotencia. Elena lo encontró mirando por la ventana las luces de la ciudad, con lágrimas corriendo por su rostro mientras luchaba con miedos que ningún padre debería afrontar solo. Elena se acercó con cuidado, sin saber cómo ofrecer consuelo a alguien de cuya fuerza había llegado a depender. Tommy estará bien, dijo en voz baja. Su confianza habitual dio paso a una suave incertidumbre. Los niños son resilientes y él tiene la mejor atención médica. David asintió sin darse la vuelta, con los hombros temblando por la emoción contenida. Lo sé intelectualmente, dijo con la voz ronca por el cansancio. Pero es todo lo que me queda. Si algo le sucediera. La vulnerabilidad en la voz de David rompió las barreras emocionales que aún le quedaban a Elena, revelando la soledad y el miedo que el éxito había enmascarado pero nunca eliminado. Se acercó y posó una mano tímidamente sobre su hombro en un gesto de consuelo que le pareció a la vez natural y aterrador. No estará solo, se oyó decir. Pase lo que pase, no estará solo. La promesa la sorprendió por su sinceridad y sus implicaciones para su propia vida, cuidadosamente organizada. La recuperación de Tommy transcurrió sin contratiempos, pero la crisis había cambiado algo fundamental entre Elena y David. Las barreras de la jerarquía profesional y la historia personal se habían disuelto ante la preocupación compartida por un niño inocente, revelando la conexión humana que se había estado desarrollando bajo sus complejas negociaciones de poder y respeto. Elena se encontraba visitando el hospital con regularidad, llevando libros y juegos para entretener a Tommy durante su recuperación,
y su presencia era bien recibida tanto por padre como por hijo. Cuando Tommy regresó a la escuela, Elena tomó una decisión que sorprendió a todos, incluso a ella misma. Le ofreció a David un puesto de consultor en Techpire, que aprovecharía su experiencia y le permitiría la flexibilidad de priorizar sus responsabilidades parentales. La oferta era generosa, pero no condescendiente, reconociendo su talento sin tratarlo como un caso de caridad. David consideró la propuesta detenidamente antes de aceptarla. Entendiendo que representaba no solo un empleo, sino también el anuncio del nombramiento de David como miembro del Consejo Asesor Técnico de Techpire, como reconocimiento a su valor como profesional y como ser humano, generó un gran revuelo en toda la empresa y la industria tecnológica en general. Algunos lo vieron como la excentricidad de Elena, otros como un brillante reconocimiento de un talento oculto. Pero para Elena y David, el acuerdo profesional era menos importante que la transformación personal que representaba. Habían pasado del antagonismo, pasando por la comprensión, al genuino respeto mutuo. Un viaje que había cambiado sus perspectivas sobre el éxito, el fracaso y la compleja relación entre el coraje moral y el logro material. 6 meses después, Elena se encontraba en el mismo vestíbulo donde comenzó su enfrentamiento, observando a David explicar los principios de la computación cuántica a un grupo de inversores visitantes. Su confianza había regresado gradualmente. Nutrido por un trabajo significativo y el apoyo constante de Elena, Tommy estaba sentado cerca, trabajando en sus tareas, mientras ocasionalmente levantaba la vista para sonreír con orgullo ante la presentación de su padre. La escena encarnaba todo lo que Elena había aprendido sobre la relación entre la dignidad personal y la competencia profesional. Mientras los inversores se marchaban, claramente impresionados por la experiencia de David y el enfoque innovador de Elena para el desarrollo del talento, reflexionó sobre el camino que los había llevado hasta ese punto. La mujer que una vez se burló de un conserje por su aparente ignorancia había aprendido a valorar la sabiduría por encima de las credenciales, el carácter por encima del estatus. David le había enseñado que la verdadera fuerza no residía en la capacidad de menospreciar a los demás, sino en la valentía de levantarlos, incluso a costa de su propio éxito. Los últimos rayos de sol de la tarde se filtraban a través de los ventanales del vestíbulo, proyectando largas sombras sobre el suelo de mármol que David había limpiado con tanta precisión. Ahora estaba en el mismo espacio que un igual, con su experiencia reconocida y su dignidad restaurada. Pero más que eso, se había convertido en el maestro de Elena en temas que la escuela de negocios nunca había abordado. Lecciones sobre integridad, sacrificio y la compleja relación entre el éxito y la felicidad. Elena se acercó a David mientras recogía el material de su presentación. Tommy ya estaba a su lado con la mochila lista para el viaje de regreso a casa. «Excelente presentación», dijo, con un elogio sincero y específico en lugar de condescendiente. David sonrió, y la expresión que se reflejaba en sus ojos le recordó a Elena su primera conversación seria, cuando las barreras comenzaban a derrumbarse y la comprensión se había arraigado. «Gracias, Elena», respondió David, usando su nombre de pila, como había aprendido a hacer en sus meses de colaboración. «Por todo». La gratitud en su voz abarcaba más que una oportunidad profesional, reconociendo la valentía personal que ella había demostrado al examinar su propio comportamiento y elegir el cambio en lugar de la cómoda complacencia. Tommy tiró de la manga de su padre, ansioso por comenzar su aventura de fin de semana. Pero antes de irse, se volvió hacia Elena con la expresión seria que usaba cuando necesitaba decir algo importante. «Elena, papá dice que le enseñaste que las buenas personas pueden cometer errores y seguir siendo buenas personas. ¿Es cierto?». La pregunta, formulada con la devastadora franqueza de la infancia, captó la esencia de todo lo que habían aprendido juntos. Elena se arrodilló a la altura de Tommy, sosteniendo su mirada seria con la honestidad que merecía. «Sí, Tommy, yo creo que es cierto. Pero lo importante es aprender de nuestros errores e intentar mejorar». El niño asintió solemnemente, asimilando esta sabiduría adulta con la seriedad que merecía.
Entonces su rostro se iluminó con una sonrisa que le recordó a Elena porque había llegado a amar a este niño extraordinario y a su extraordinario padre. Mientras David y Tommy salían juntos del edificio, sus voces resonaban en el vestíbulo mientras discutían los planes del fin de semana y la presentación escolar del lunes. Elena se quedó en el tranquilo espacio donde había comenzado su transformación. Los suelos de mármol aún brillaban bajo las luces fluorescentes, pero todo lo demás había cambiado. Había aprendido que el verdadero liderazgo consistía en reconocer la excelencia donde quiera que apareciera, que la verdadera fuerza residía en admitir los errores y buscar la redención. La historia de Elena Hoffman y David Mueller se había convertido en leyenda dentro de T-Spire, un recordatorio de que las suposiciones sobre el valor y la capacidad podían ser terriblemente erróneas, que la dignidad residía en el carácter más que en las circunstancias, y que la educación más profunda no provenía de los libros de texto, sino del coraje de ver más allá de las apariencias, la verdad humana. Su improbable colaboración había producido innovaciones que impulsaron tanto la tecnología como la ética corporativa, demostrando que el éxito basado en el respeto mutuo era más sostenible y satisfactorio que la victoria lograda mediante la disminución de otros. El último acto de Elena antes de salir de la oficina esa noche fue actualizar la placa con el nombre de David, asegurándose de que su título se exhibiera con el respeto que merecía. El pequeño rectángulo de latón proclamaba: Dr. David Mueller, asesor técnico senior. Pero más importante que cualquier título era saber que se había ganado su puesto gracias a su experiencia y no a la caridad, que su contribución. Las ilusiones se valoraban por su mérito en lugar de tolerarse por lástima. La transformación fue completa, pero el aprendizaje continuó. Elena había descubierto que las lecciones más valiosas a menudo provenían de los maestros más inesperados. Que la sabiduría se podía encontrar en los overoles grises con la misma facilidad que en las oficinas de la esquina, y que la medida del verdadero éxito no residía en la capacidad de menospreciar a los demás, sino en la fuerza para levantarlos. Al aprender a ver con claridad a David Mueller, finalmente había aprendido a verse a sí misma.